Reporte 100. Y bueno, para platicar de esta modalidad de contratación, la subcontratación laboral, en la que Sonora, ya nos decía ahorita Alejandro Romero, hay 139,000 trabajadores que están en este esquema. 1 de cada 5 trabajadores están en la subcontratación aquí en el estado de Sonora. Tengo en el teléfono al economista Mario Campa, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Hay un punto medio en el que se puedan respetar los derechos laborales de las personas que son subcontratadas y además se pueda incentivar esta modalidad de subcontratación para que las empresas puedan generar empleo, porque por lo que veo hay dos posiciones encontradas. Los empresarios dicen que si desaparece esta modalidad o si la reforman en los términos en que viene la iniciativa del presidente, esto va a provocar desempleo. Y la otra parte dice que seguirá provocando explotación, inclusive se habla hasta de asuntos de esclavismo en algunas empresas que subcontratan. ¿Hay algún punto medio, Mario? Hola, sí, bueno, ahí sí hay un punto medio, ¿no? Para empezar tenemos que hablar de que esta reforma lo que busca es regularizar la subcontratación, el outsourcing, que México es uno de los pocos países en el mundo en que el término se usa indistintamente, ¿no? No es lo mismo outsourcing que subcontratación. El outsourcing es un aspecto muy específico de la subcontratación. Hay al menos 3 figuras que tendríamos que regular. Una es la subcontratación de personal, otros son los servicios especializados y obras especializadas, y otras son las agencias de colocación. En el caso de los servicios especializados y las agencias de colocación van a seguir siendo permitidas, ¿no? Las agencias de colocación, a lo único que se les va a prohibir es que ellas puedan ofrecer o ser los patrones, digamos. Si las empresas contratan personal a través de estas agencias, pues van a ser obligados solidariamente con sus empleados, ¿no? En el caso de los servicios especializados, las empresas también van a tener la capacidad de seguir recurriendo a una empresa que les pueda ofrecer servicios laborales a través de un mecanismo en el que fungen como figura enlace. Sin embargo, van a tener que entrar a un patrón que no se va a revisar de manera anual, no se va a revisar cada 3 años, y esto es únicamente va a ser para las empresas que tengan cierta obligación social y que los empleados que requieran se alejen un poquito de esa figura. Sin embargo, pueden optar por un mecanismo vía el registro público. Además va a ser una lista transparente en donde van a poder seguir contratando a través de estos esquemas. Donde no se va a poder y donde se están endureciendo ciertas penas que tienen que ver específicamente con defraudación fiscal, en aquella subcontratación donde tú tengas reconocido una figura social y tengas la obligación de contratar a los empleados a través de ella y no lo estés haciendo, ¿no? Donde, por ejemplo, se utiliza más es en el hospedaje, se utiliza también en los restaurantes. En este tipo de establecimientos se utiliza mucho esto, donde a pesar de que tú necesitas meseros y está en tu figura social, pues bueno, vas y subcontratas a través de una agencia, ¿no? O a través de un tercero. Esto pues no se va a poder. Y actualmente, de los 4 millones de trabajadores que existen en la subcontratación a través de estas 3 figuras, un porcentaje mínimo es el que incumple la ley, ¿no? En México hablamos mucho de que parte de que las cosas no salen como que quisiéramos, que las instituciones no tengan el efecto deseado, es que no respetamos el Estado de Derecho, ¿no? Entonces la ley va orientada a que algunas de estas empresas que no están actualmente cumpliendo con la ley lo empiecen a hacer, ¿no? Los empresarios han mencionado mucho que se utilicen las figuras actuales. Y bueno, ¿por qué es ese discurso? Porque las figuras actuales no han permitido realmente perseguir a quien está incumpliendo la ley por una serie de artilugios, de artimañas que se han creado para poder evadirlas. Entonces, desde 2002, incluso en el sexenio anterior, ya se intentó regular esta figura
y resultó letra muerta, ¿no? Por algo se está haciendo un esfuerzo mayor, y es incluso algo que la OIT en 1997 creó el convenio 181, donde estableció que precisamente este tipo de mecanismos tiene un lado oscuro, ¿no? Sí, hay una enorme cantidad de personas que en sus empresas son contratadas o por honorarios como prestadores de servicios profesionales. Mario Campa, ahorita nos comentaba Alejandro Romero que esta reforma del outsourcing, esta reforma que pretende el presidente, provocaría que las empresas no contrataran por honorarios a personas, a profesionistas que tendrían que otorgarles seguridad laboral a las personas que tienen por la vía de honorarios, y dice pues Alejandro, esto va a provocar que suban los costos laborales de las empresas, y entonces como consecuencia esto traiga que hagan recortes en otras áreas, es decir, llevar a la formalización a un grupo de empleados provocará que haya despidos de otros empleados que no son tan indispensables o tan prescindibles o tan imprescindibles para las empresas. ¿Qué aspecto regula en cuanto a los honorarios esta reforma? Porque muchas personas están bajo este régimen de contratación. Sí. No necesariamente las personas en honorarios van a ser ya inmediatamente despedidas, ¿no? De hecho, únicamente sucedería en el caso de que estuvieran siendo contratadas por otra empresa y esa otra empresa fuera la proveedora de servicios, ya sea puede incluso ser gobierno, ¿no? Sí. Pero en mi experiencia, yo estuve en un contrato de 6 meses bajo honorarios y yo no respondía a otra empresa y tenía algunas prestaciones laborales, entonces no son todos los tipos de honorarios, ¿no? Contratos por honorarios. Básicamente aquellas empresas que a través de ellas están ofreciendo servicios a una tercera y que no reconocen las prestaciones laborales que les corresponde. En ese caso sí tendrían que someterse a una regulación más estricta, ¿no? Pero en el caso en que sean personas que están bajo ese esquema trabajando directamente con su empleador, pues esto no sería pues penalizado, ¿no? Seguiría, la figura de subcontratación va a seguir, simplemente va a ser un poco más regulada, ¿no? Lo que se va a prohibir, es cierto, o el outsourcing, no todos los tipos de subcontrataciones. A eso no me refería con que México utiliza el término indistintamente cuando hay matices, ¿no? En el resto del mundo se utilizan matices, y empezar por ahí nos llevaría a reconocer que específicamente estamos hablando de la modalidad de outsourcing en las subcontrataciones, ¿no? Sí. Por lo pronto ya en Palacio Nacional iniciaron las mesas de trabajo entre la IP y el gobierno para escuchar lo que dice la IP. El gobierno federal va a escuchar las posiciones de la IP va a escuchar las posiciones del gobierno, y el gobierno pues ha trascendido a través de varios medios de comunicación, está dispuesto a modificar la iniciativa. Es un asunto que seguramente pues nos dará mucho de qué hablar en los próximos días, Mario. Sí, claro, mira, una de las concesiones, yo diría, que se hicieron desde la redacción de la iniciativa, pero incluso se podría prolongar, es que entrar en vigor, está actualmente contemplado que entre en vigor por allá del 1 de julio, ¿no? Será 6 meses de periodo de gracia para que las empresas, pues ellas mismas tomen la decisión de cuál figura les beneficia más, o si tienen que cumplir ciertas provisiones legales. Y entonces quizá lo que se podría hacer es extenderlo, ¿no? Darle quizá todo el año 2021. Es parte de lo que se tendrá que negociar. Otro aspecto que quizá podría mejorarse un poco más es definir con mayor grado de precisión cuáles son los distintos o las 3 figuras que se buscan regular, ¿no? Eso es algo que está también pidiendo la IP. Sin embargo, creo que la iniciativa, pues sí, a largo plazo ofrece más bondades, y sí se tendrían que intentar a través de distintos mecanismos. Este es uno de ellos, quizá uno de los más importantes, pero no el único, sí combatir la precariedad laboral en México, ¿no? Durante muchos años tuvimos un discurso de que para ser competitivos había que tener salarios bajos, salarios deprimidos, y en el mundo resulta que no, la evidencia no lo muestra, ¿no? China se suponía que conforme fuera subiendo los salarios iba a perder inversión, iba a perder manufactura,
y la realidad es que no es así. Empíricamente empieza a transitar hacia un mercado interno más robusto, sí, empieza a transitar hacia manufactura más especializada y con más tecnología. Entonces, también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Lo que sí nos conviene en México es fortalecer los derechos laborales y también crear un mercado doméstico mucho más fuerte del que tenemos. Tenemos un mercado exportador bastante competitivo, pero lo que nos falta en México sigue siendo el mercado interno, y para eso pues definitivamente tenemos que fortalecer los salarios, ¿no? Muchas gracias, Mario Campa, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Juan Carlos, buen día. Igualmente, buenos días también. Reporte 100.